Uno de los usos de la librería de NumPy es el análisis de datos. Para esto, NumPy provee de funciones especializadas para obtener estadísticas agregadas. Esto suena muy complejo, sin embargo, no lo es. Es simplemente obtener el mínimo, el máximo, el promedio y la varianza de un conjunto de datos. Además, en este video también veremos el concepto de eje dentro de los arreglos multidimensionales de NumPy. Esto está asociado directamente al análisis de datos, dado que en algunas ocasiones nosotros deseamos hacer análisis por columna y en otras ocasiones nosotros deseamos hacer análisis por renglón, es decir, por un eje o por otro eje. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Vamos a iniciar por enlistar cuáles son las funciones de agregación estadísticas que provee NumPy. Para esto las ejemplificaré con un contexto. En este caso, nosotros ya tenemos aquí un vector de NumPy, de hecho multidimensional, de 2 dimensiones, donde tengo información de la altura de un conjunto de personas y del peso de un conjunto de personas. Podemos ver aquí que tenemos el registro de una persona que mide 1.74 metros y que pesa 81.40 kilos. Para el siguiente caso tenemos una persona que mide 1.80 y que pesa 88.70. Y en este caso, en algunas ocasiones a nosotros nos podría interesar saber cuál es el peso promedio o cuál es la altura promedio o cuál es la mínima altura o la máxima altura o la suma de las alturas o la suma de los pesos, dependiendo en el dominio que nosotros queramos trabajar. Habíamos estado trabajando en este canal con arreglos de NumPy que eran de una sola dimensión, donde simplemente teníamos un vector y separábamos todos nuestros datos con comas. En este caso, si notamos, tenemos diferentes agrupamientos. Tenemos diferentes sublistas, por decirlo de alguna manera, correspondientes a cada una de las personas con las que nosotros estamos trabajando, sobre las cuales vamos a hacer el análisis de datos. Entonces, en este caso, nosotros podríamos, en función de este arreglo multidimensional, obtener el valor mínimo, el máximo, la suma de todos los valores. De hecho, vamos calculándolo y vamos imprimiéndolo. En este caso, vamos a imprimir primero, tal vez el mínimo sería una buena opción. Y para calcular el mínimo de un arreglo de NumPy es bastante sencillo porque lo único que tenemos que hacer es escribir el nombre de nuestro arreglo de NumPy sobre el que queramos hacer nuestro cálculo, altura y pesos, y hacemos uso del método mínimo. Y se imaginarán que para obtener el máximo es bastante sencillo, muy similar, obtenemos nosotros el máximo. Otra de las funciones que es muy común realizar es, ok, quiero que me regreses el mínimo, quiero que me regrese el máximo, pero también me interesa conocer dónde se encuentra el mínimo y dónde se encuentra el máximo. Esas funciones se llaman argmax y argmin. Entonces vamos probándolas también para poder ver el tipo de resultados que nos regresa cada una de ellas. Y otro tipo de función de agregación muy utilizada es realizar sumas. Entonces tal vez nosotros quisiéramos realizar sumas de todos los valores que se encuentran dentro de nuestro arreglo de NumPy, simplemente usando el comando sum. Y además de esto, pues es muy común que nos interesen o que nos pregunten dentro de un contexto como requerimiento cuál es el promedio de los datos. Entonces, el promedio se saca con el método min. Uno esperaría que se llamara average como promedio. Sin embargo, esa es la forma elegante de decirle al promedio, la media, al menos dentro del contexto estadístico. Entonces, hacemos uso del min. Y creo que con esto ya tenemos un buen grupo de funciones de agregación estadística que nos permite sacar algunas conclusiones muy sencillas de nuestros datos. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros ejecutamos esto? Déjenme actualizar las etiquetas. Posición del mínimo, la vamos a poner acá. Posición del máximo. Y aquí le vamos a poner la suma y aquí le vamos a poner el promedio. Ahí está ya. Ahora sí, ejecutamos y vemos qué resultado tenemos. El mínimo es 1.68
Y sí, efectivamente el mínimo es 1.68. Aquí está este valor, ¿no? No hay un número más pequeño dentro de nuestro arreglo de NumPy. El máximo es el 88.7 y en este caso aquí lo tenemos. Ahora, la posición mínima es la posición número 6. ¿En función de qué está calculando el número 6 que tenemos aquí? Si verificamos el 1.68, nosotros lo tenemos ubicado aquí. Y uno de repente quisiera pensar que lo pudiera sacar la posición en función de la columna. Sin embargo, no es así, es en función de todos los datos que tenemos. Este es el 0, este sería el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5 y aquí tenemos nuestra posición 6. El máximo lo ubicó en la posición 3, entonces tenemos el 0, 1, 2, 3. Efectivamente este es nuestro máximo. Y tenemos la suma de todos los valores y en promedio de todos los valores con los que estamos trabajando. Sin embargo, aquí ya empezamos a detectar algunas cosas que no estarían bien dentro de nuestros datos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro contexto implicaba que en una columna nosotros tenemos la altura y en otra columna nosotros tenemos el peso. Y aquí estamos cruzando peras con manzanas. Cuando obtenemos el mínimo, pues obviamente la altura estar expresada en metros, pues siempre va a ser menor al peso. Y cuando obtenemos el máximo, pues siempre nos va a dar un valor asociado al peso porque pues es siempre mucho mayor que la altura. Entonces, esto como que nos sirve de muy poco poder utilizar estas funciones mínimo, máximo de esta forma tan simplista. Lo que nosotros quisiéramos, tal vez en un dominio de análisis de datos, es que pues, sí nos diga cuál es el mínimo o la altura mínima o la altura máxima o el peso mínimo o el peso máximo o el promedio de los pesos. Entonces es lo que nosotros quisiéramos hacer, ¿no? Quisiéramos hacerlo por columna, al menos en este caso con el que nosotros tenemos nuestros datos de esta forma, ¿no? Entonces vamos analizando un poquito qué es lo que tenemos aquí. Tenemos nuestro vector altura y pesos. Entonces vamos a escribir altura y pesos. Y recuerden, yo les comenté, este es un vector multidimensional. Entonces, con el NDIM, nosotros estamos accediendo al número de dimensiones que tiene. Sí, efectivamente tiene dos. Nosotros lo podemos ver como si fuera una tabla. Tiene un eje horizontal y tiene un eje vertical. Además, nosotros podemos verificar su forma. Pesos. Recuerden, todos estos conceptos ya los vimos. Aquí les dejo un vínculo a uno de los videos donde introduzco las características de los vectores de NumPy. Ahora sí, altura y peso. Tenemos una forma de 5 y 2. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Obviamente tenemos dos dimensiones, entonces nuestra forma, nuestro shape, tiene dos elementos, el 5 y el 2. ¿Qué está implicando esto? Que tenemos 5 renglones y que tenemos 2 columnas. Ahora, esto es relevante porque al momento que nosotros hacemos nuestras funciones de agregación, las podemos hacer por eje en función de la dimensión. Entonces, vamos a tener aquí dos ejes, el eje 0 y el eje 1. Vamos a tener las horizontales y las verticales. Para que así nosotros podamos decirle, saca el mínimo, pero saca el mínimo de las columnas. O saca el mínimo de los renglones, dependiendo como nosotros deseemos o como nosotros tengamos los datos dentro de nuestro vector multidimensional de NumPy. Entonces, en este caso, vamos a repetir lo que tenemos acá, este mínimo, máximo, postmin, postmax, suma, promedio, y vamos a añadirle un parámetro adicional. Este parámetro adicional es el eje. Y el primero que nosotros vamos a utilizar es el eje 0. Los ejes vienen enumerados con los números enteros partiendo desde el 0. Recuerden, casi siempre cuando estamos haciendo referencia a un lenguaje de programación, casi siempre arrancamos desde el 0. Entonces, todas las funciones de agregación con las que estamos trabajando en este caso, todas parten del eje 0 y ahora ya no nos van a hacer el análisis entero sobre todos los elementos de nuestro arreglo, lo van a hacer solo sobre el eje 0. Y vamos a identificar rápidamente cuál es el eje 0. Si observamos en todos los datos que obtuvimos, en todos los resultados, tenemos parejas, en todos. Si checamos el primer mínimo, nos está dando el mínimo, pero por columna.
El mínimo ya habíamos identificado es 1.68, pero el peso mínimo de hecho corresponde exactamente al mismo vector que tenemos aquí, 62.70. Podemos verificar el máximo, que es 1.8, y también corresponde a 88.7. Sin embargo, esto es una simple coincidencia. Vamos a modificarlo aquí ligeramente, le vamos a poner aquí un 91. Vamos a reejecutar y ahora podemos ver cómo los máximos cambian. Tenemos aquí el 1.8 y tenemos aquí el 91.4, que es el peso mayor que tenemos dentro de todos nuestros datos. Entonces, con esto quería remarcar que no dependía enteramente de que ambos mínimos se encontraran en el mismo vector. Se pueden encontrar en donde sea. Pero lo importante de tener aquí estas funciones de agregación estadística parametrizadas con el eje es que nos lo realiza por columna. Ahora, en este caso nosotros tenemos el vector de alturas y pesos de esta forma, ¿no? Sin embargo, pues nosotros lo pudimos haber tenido volteado, nosotros pudimos haber tenido altura y pesos, lo vamos a transponer, que esa es la operación matemática para cambiar de orientación las matrices. Ahorita, cuando veamos el resultado, nos va a quedar claro qué es lo que hace la transpuesta. Y podemos obtener, en lugar de tenerlo así ordenado por persona, simplemente lo pudimos haber tenido todas las alturas de todas las personas y posterior a eso todos los pesos de todas las personas. Esto pudo haber sido la forma en la que nosotros hubiéramos tenido alturas y pesos. Entonces, si quisiéramos calcular aquí la altura mínima o la altura máxima, no daría exactamente el mismo resultado, ¿no? Porque los ejes están intercambiados. Entonces, a raíz de eso, nosotros podemos cambiar el eje para hacer nuestro análisis. En este caso, obviamente, voy a ejecutar mi programa y mi programa se va a mantener justo en el mismo formato que yo tenía, ¿no? Ejecuto nuevamente y ahora podemos ver que nos está dando resultados de entrada muy diferentes. Antes teníamos parejas, ¿no? Cuando teníamos el mínimo por eje, eje 0 teníamos 2, los máximos por eje 0 teníamos 2, pero ahora tenemos 5 valores. ¿Por qué tenemos 5 valores? Porque tenemos 5 renglones. Ahora ya no le estamos diciendo que lo realice por columna, le estamos diciendo que lo realice por renglón. Obviamente en este contexto, así como están nuestros datos, no tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente cuando calculamos el mínimo, noten, siempre nos va a dar la altura, ¿no? Por el contexto, la información contextualizada que tenemos. Siempre la altura va a ser menor al peso cuando estamos haciendo referencia a adultos, ¿no? Y en el máximo, pues siempre nos va a dar máximos asociados al peso. Y los mínimos siempre se encuentran en la posición 0 y los máximos siempre se encuentran en la posición 1. Y en lugar de sumarnos por columna, como nos estaba sumando, nos está sumando ahora por renglón. Entonces, de aquí la importancia de que nosotros conozcamos el concepto de eje, porque realmente tiene mucha relevancia para obtener la información que nosotros deseemos en función de los datos que nosotros estamos analizando. Y con eso vamos a finiquitar este video. Espero les haya gustado y si encontraron valor en este video, por favor denle un like y si aún no se han suscrito, consideren hacerlo. Mi nombre es Octavio Gutiérrez. Hasta el próximo video. Para